Ya. ¿Visualizamos pantalla? Pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Ya. Entonces, veremos ahora todo lo que concierne a velocidades. Subtítulo, velocidad. Ya, si es que no me escuchan o no ven, por favor me avisan. ¿Ya? Me avisan en el momento. Nos definiremos qué es una velocidad. Nos dice, la velocidad, es la rapidez. Sus audios, por favor, controlen. ¿Alguien está con el audio abierto? Michelle, controle su audio, por favor. Ya, controlen sus audios. Ya, la velocidad es la rapidez con la que un objeto cambia su posición al transcurrir el tiempo, ¿ya? Cambia su posición al transcurrir el tiempo. Ahora bien, vamos a poner así. Ahora bien, al ir cambiando de posición, el objeto puede tener una combinación de movimientos ¿ya? De movimientos que dificulta demasiado la descripción, de la posición de un objeto, ¿ya? De un objeto. Entonces, resulta conveniente considerar que este solamente tiene movimiento de traslación, ¿ya? De traslación. Por este motivo, se estudiarán el movimiento de traslación. Ya, por este motivo se estudiará como movimiento de traslación. Ya así lo vamos a estudiar. Traslación. Ya. Entonces nos dice la velocidad es la rapidez, ¿no? Con la que un objeto va a cambiar su posición al transcurrir el tiempo. No está relacionado con el tiempo, ¿no? Ejemplo, podemos poner ejemplos, ¿no? Un automóvil avanza al norte
no sé, 50 kilómetros por hora, por ejemplo. Una pelota cayendo, una bicicleta moviéndose al este. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Que nos ayuden a comprender. Ya ponemos algunos ejemplos para entender la velocidad. Ejemplos, ¿no? Aquí podemos poner algunos. Por ejemplo, un vehículo, un automóvil que avanza al norte, pondremos, al norte a 60 kilómetros por hora. ¿No? Pues, dos. Una pelota cayendo, nos dicen, ¿no? Una pelota cayendo, tiene una velocidad, ¿no? Una bicicleta moviéndose, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Y pueden haber más, ¿no? ¿Sí? Entonces veremos ahora lo que viene siendo la velocidad media. Ya. Esto lo subiremos un poco más acá. Esto también. Ya. Y velocidad media. Entonces la velocidad la vamos a denotar por la letra B, ¿ya? La velocidad la vamos a denotar por la letra B, por la letra B chica, ¿ya? Entonces la velocidad media, definiremos qué es. Nos dice, la velocidad media, la velocidad media de una partícula, es el cociente, ¿ya? Es el cociente del cambio neto de posición entre el tiempo total, transcurrido durante ese cambio. Para encontrar una ecuación de la velocidad media, para encontrar una ecuación de la velocidad media, consideremos el movimiento de una partícula. Consideremos el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria cualquiera.
a lo largo de una trayectoria cualquiera. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestra velocidad media definida. Y entonces no se olviden, la velocidad media nos dice es de una partícula, es el cociente del cambio neto de posición, ¿ya? Entre el tiempo total transcurrido durante ese cambio. Entonces, para encontrar la ecuación nos dice que considerar que esa partícula se mueve a lo largo de una trayectoria, nos dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es totalmente vectorial, ¿no? Ya totalmente vectorial. Ahorita vamos a ver, a denotar. Ya han acabado de copiar. Ojo, por favor, todo esto cópienme a sus cuadernos. El día lunes llego y reviso todo lo que hemos avanzado en la clase virtual, que tiene que estar en sus cuadernos. ¿Ya? Copien, les voy a dar un minutito para que copien. Ya.
Entonces, definiremos a lo que viene siendo nuestra velocidad media. ¿Ya? Entonces, la velocidad media se va a simbolizar por B vector, ¿ya? Por B vector. Nos vamos a tener aquí B vector, ¿ya? Así, de esa forma. Va a ser igual a la variación, de nuestro desplazamiento. A la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo, ¿ya? Sobre la variación del tiempo, ¿ya? Y estos se analizan como vectoriales, ¿no? Entonces, también se le puede entender, ¿ya? También se le puede entender a la velocidad media, como el desplazamiento final, ¿ya? El vector final menos el vector inicial del desplazamiento, R sub 0, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Así también se le puede entender, ¿ya? Entonces nos dice si el movimiento es rectilíneo, nos dice, si el movimiento es rectilíneo, es el movimiento rectilíneo, y sin cambio de sentido, ojo, y sin cambio de sentido, ocurre que, y enseguida por favor voy a anotar, aquí va a ser la relación entre el incremento del desplazamiento que nosotros habíamos visto la clase anterior, ¿no? Ya, ahorita vamos a poner la igualdad. Y el módulo de la velocidad media, coincide con el valor de la rapidez media, ¿ya? Coincide con el valor de la rapidez media. ¿Qué es la distancia recorrida? Que es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. En el sistema internacional, ¿no es cierto? En el sistema internacional, en el SI, ¿verdad? Lo medimos se mide en metros sobre segundos, ¿ya? Entonces, su dirección
y sentido son los mismos que los del desplazamiento. Que los del desplazamiento. Ya son los mismos que los del desplazamiento. Entonces le vamos a poner, para denotar a la velocidad media, un sub m aquí, ¿ya? La letra m, que nos denote que es la velocidad media, ¿ya? Y aquí nos dice en la definición que este vectorcito de incremento r tiene que ser igual al vectorcito de incremento s, ¿ya? Así debe de ser. Entonces, igual, por favor, copiaremos. Vamos a hacer ejercicios de este tipo de velocidad, ¿ya? Y aquí nos dice, la velocidad va a ser igual, nos dicen, ¿no? La velocidad media va a ser igual, ¿no? Y aquí tenemos a S sub 2, nos dicen, menos S sub 1 sobre T sub 2 menos T sub 1, ¿no? O si lo queremos ver de forma más reducida, esto va a ser igual al incremento de S sobre el de T. Sobre el de T. Así va a ser. ¿Ya? Entonces eso por favor copien. A ese lo hemos llamado espacio recorrido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese era el espacio recorrido. Y el desplazamiento que era, R, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que si nosotros vamos a ir en un movimiento recto, ¿no es cierto? En un movimiento rectilíneo, y no va a existir, ojo, no va a existir cambios de sentido, o sea, no vamos a dar la vuelta, ¿no ve? Como habíamos hecho en los ejercicios, o sea, vamos a ir recto, ¿no? Sin cambiar el sentido. En ese caso, ¿qué va a pasar? Que el desplazamiento nos dice va a ser igual al recorrido. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos dicho que desplazamiento y recorrido no son iguales? Hemos dicho, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, la velocidad, ¿qué es? La velocidad nos dice que es el desplazamiento sobre el tiempo, nos dice, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos está diciendo la velocidad, que es, ¿no? El desplazamiento sobre el tiempo, ¿ya? Esto se considera así, desplazamiento sobre tiempo, cuando el movimiento del vehículo no es rectilíneo, ¿no? O sea, el desplazamiento, ¿no es cierto? Restábamos si volvía, ¿no? Si retrocedía, si volvía. ¿Por qué? Porque en el desplazamiento nos interesa el lugar exacto donde que se ha quedado el vehículo, ¿verdad? Eso nos interesa, o el objeto, la partícula, ¿no? ¿Dónde se ha quedado exactamente? En cambio, en el recorrido no, nos interesaba saber cuánto ha recorrido, ya sea de ida o de vuelta, ¿verdad? Sumábamos todo, esa era nuestra diferencia. Pero ahora nos dice que si nosotros solo nos vamos en dirección recta y no cambiamos nunca el sentido, es decir, nunca retrocedemos o volvemos o damos la vuelta, entonces en ese caso, solo en ese caso, el desplazamiento es igual al recorrido. Y de ser así, nos dicen, la velocidad media va a ser la diferencia de nuestro recorrido, de nuestro espacio de recorrido entre nuestro espacio-tiempo, ¿ya? Ahora, cópienmelo.
¿Listos? ¿Hacemos ejercicios? ¿Ya han copiado? Con esto ya vamos a entrar a lo que viene siendo el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Mm? Ya, ejercicios. Ejercicios. Ya. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Un automóvil, un automóvil recorre, recorre, recorre 200 metros en 10 segundos. 200 metros en 10 segundos. 2. Vamos a ver la otra diferencia que hemos visto. ¿Ya? Un corredor avanza, un corredor avanza 100 metros. ¿Ya? Un corredor avanza 100 metros. Luego regresa 40 metros. 40 metros. Esto lo realiza en 30 segundos. En 30 segundos. Listo. Entonces,
¿Qué vamos a tener acá? En el primer ejercicio, como el automóvil nos dice que un automóvil recorre 200 metros, nosotros suponemos que ese automóvil está yendo en línea recta, ¿verdad? ¿Sí? Suponemos que este automóvil está yendo en línea recta. Por lo tanto, eh, se aplica esto, ¿no? De que el desplazamiento es igual a al espacio recorrido, ¿no? Entonces se va a aplicar esto que la velocidad media va a ser igual a los 200 metros que ha recorrido el vehículo sobre, nos dicen, ¿no? El tiempo que ha tardado. ¿Cuánto tiempo ha tardado? 10 segundos, ¿ya? Entonces se está aplicando esta propiedad. ¿Por qué? Porque el movimiento va recto, ¿no? No dobla, no vuelve, no hace nada. Entonces ahí desplazamiento y espacio recorrido son iguales, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto se hace eso? Calcúlenmelo. ¿Cuánto es la velocidad media de ese vehículo? ¿Cuál es su velocidad media? ¿Cuál es ese? No es 20, ¿Cuánto? ¿20 20 metros metros sobre? sobre Muy bien. segundos. Exacto. 20 metros sobre segundo. Listo. Ahora, para el ejercicio número 2, ¿cómo tendríamos que hacer? Porque nos dice, un corredor avanza 100 metros. Dice, no le podemos dibujar a nuestro corredor, ¿no? Aquí se lo dibujaremos su recta de, de avance. Vamos a suponer que eso es 100 metros. ¿Ya? Entonces aquí está nuestro corredor, le vamos a dibujar, ¿no? Nuestro corredorcito. Ya sabe, yo soy pésima dibujando, ustedes deben estar haciendo súper bien, ¿verdad? Este dice que va a avanzar 100 metros. ¿Ya? Digamos, todo eso son los 100 metros, ¿no? Todo eso. Pero dice que luego este corredor se debe dar la vuelta, ¿no? Se debe dar la vuelta y sigue corriendo y avanza 40 metros, ¿no? O sea, todo esto. Entonces vamos a suponer que él ha agarrado y, ¿no? Está retornando, ¿no? Supondremos, ¿no? Que está retornando. ¿Y cuánto va a ser? 40 metros, dice, ¿no? 40 metros. Todo eso hace en 30 segundos. ¿Cuál es su velocidad media? Nos dice. ¿Cómo calculamos su velocidad media, chicos? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se seguiría cumpliendo esta definición? ¿Dónde está mi mano? Aquí está. Esta definición se cumple de que el espacio recorrido va a ser igual al desplazamiento. ¿Se seguiría cumpliendo o ya no? Chicos, muchachos, ¿se han dormido? Despiertes. ¿Se cumple o no se cumple? A ver, voy a traerme un vasito de agua mientras piensan. ¿Cómo deberíamos de hacer? ¿Se estará cumpliendo esta relación o no? Les he explicado cuándo se va a cumplir.
¿Qué tal? ¿Ya han pensado? ¿Se cumple esta igualdad o no? Sí, Inge, Sí, se Inge, cumple. solo que hay que hacerlo con el desplazamiento más, todo eso, como en la primera clase que Entonces, pero no se cumple esta igualdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dice que cuando el movimiento va a ser rectilíneo, no existe cambios de sentidos, chicos. En el ejercicio nos está diciendo que esta persona avanza 100 metros y vuelve, nos dicen, ¿no? ¿Sí? Eso significa que su sentido ha cambiado. Si estaba yendo, por decir, al norte, ahora, ¿dónde se está yendo? A ver, ¿se acuerdan que les he mostrado, hemos hecho nuestra grafiquita? Él está dirigiéndose sí, ¿hacia dónde? Hacia el norte, ¿no? Y luego nos dice sí, regresa, eso significa que está yendo este lado hacia dónde es. sí, sí, Inge. Ese lado, pero ¿cuál es? Pues norte, sur, este, oeste, ¿cuál es? Al oeste, es verdad, les he dado su sentido de orientación. ¿No? Primero se está yendo hacia el norte, y luego vuelven, ¿no es cierto? Entonces, si hay un cambio, como en este caso, ya ha existido, ¿verdad? Un cambio de posición o de sentido. Si ha habido ese cambio de sentido, esta igualdad que tenemos aquí ya no existe. Por lo tanto, no lo podemos ver al desplazamiento como el espacio recorrido de ese atleta, ¿ya? ¿Cómo tenemos que verlo? Como esto de aquí, como desplazamiento. ¿Y cómo nosotros calculábamos el desplazamiento? ¿Cuál iba a ser el valor del desplazamiento? ¿Qué hacíamos para calcular el desplazamiento? Decíamos, el desplazamiento, decíamos, ¿verdad? Nuestra R. ¿A qué iba a ser igual? A 100 metros Ya. Después, la distancia recorrida sería 140, Inge. Ya luego, como el desplazamiento es menos, sería 60 metros. ¿cuál de los dos vamos a usar? Yo ¿El diría los dos desplazamiento o el porque espacio recorrido? ahorita con el desplazamiento sale 2 metros sobre segundo, Inge. Ya. Con este, ¿verdad? Con el de 60 metros. Sí, sí, sí. Ya. Pero mira, nos tenemos que fijar, chicos, fíjense en la definición. Por eso les digo, hay que entender esto. Nos dice que si el movimiento es rectilíneo, o sea, como este vehículo, ¿no? Va en línea recta, nunca va a cambiar de sentido. Todo el tiempo va a ir directo, ¿no? En línea recta. Nunca cambia de sentido, nunca se va a dar la vuelta, va a volver, va a retroceder, nunca va a pasar eso. Cuando eso sucede, el desplazamiento y el recorrido son los mismos, ¿ya? O sea, si ustedes avanzan en una línea recta y nunca se dan la vuelta o retroceden o vuelven o cambian de sentido, entonces su desplazamiento y su recorrido son los mismos, ¿ya? Pero nos dice, miren, aquí más arriba nos dice, pero si nosotros cambiamos de sentido, o sea, nos damos la vuelta, ¿no? Nos vamos por otro lado, el sentido cambia o retrocedemos, entonces en ese caso la velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo, ¿ya? Si nosotros cambiamos el sentido con el que estamos avanzando, entonces la velocidad media se va a convertir en el desplazamiento sobre el tiempo, no en el recorrido, ¿ya? No en el recorrido. Fíjense, la definición nos dice desplazamiento sobre tiempo. Entonces, ¿con cuál debemos de trabajar? ¿Con el desplazamiento o con el recorrido aquí? Se ha vuelto, ¿no? Se ha regresado, lo que a nosotros nos corresponde hallar es el desplazamiento. Por lo tanto, su velocidad media de este corredor va a ser, ya va a ser su desplazamiento, que vendrían siendo los 60 metros, sobre el tiempo que él ha tardado, ¿no? Sobre los 30 segundos. ¿Se entiende? Esto por definición, ¿no?
¿sí? Por la definición que acabamos de poner de velocidad media. No se olviden, en sí la velocidad media de una partícula, y cuando hablamos de una partícula nos referimos a una persona, un auto, una bicicleta, cualquier cosa que se mueve, que tiene velocidad, ¿ya? Entonces, la velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo, o es el desplazamiento en relación al tiempo que se ha tardado en desplazarse, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es esta velocidad media? ¿Cuánto me lo han calculado? Es Inge 2 metros sobre segundo. No, sí, 2 metros sobre segundo. Muy bien, 2 metros sobre segundo. Esa es su velocidad media, ¿no? Se podría decir que esa velocidad media avanzó, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere la velocidad media. Ahora veremos la otra velocidad, que vendría siendo la velocidad instantánea. ¿Ya han copiado hasta ahí el ejercicio? Un ratito, Inge, un ratito. Ya. Estamos analizando velocidades, ¿no? Para luego pasar al movimiento rectilíneo uniforme. Ya copien. Ya han debido copiar. Veremos nuestras últimas velocidades. Trataremos de acabar. Ya, veremos velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Definiremos qué es la velocidad instantánea.
nos dice la velocidad instantánea, la velocidad instantánea es la velocidad que posee una partícula, es la velocidad que posee una partícula en cada punto y en cada instante de su trayectoria. En cada punto y en cada instante de su trayectoria. ¿Ya? En cada punto y en cada instante de su trayectoria. Puede calcularse a partir de la velocidad media. ¿Ya? A partir de la velocidad media por un proceso de límites. Por un proceso de límites. Punto aparte. Su módulo indica la velocidad en un punto concreto de la trayectoria. En un punto concreto de la trayectoria. Su dirección es tangente a la trayectoria. Su dirección es tangente a la trayectoria. En cada punto de ella. En cada punto de ella. Siguiente. El sentido es el movimiento. Es el movimiento aquí podemos tomar un criterio de signos. Ya podemos decir como el criterio de signos, así le pondremos como criterio de signos. Positiva, si la velocidad es positiva, ¿ya? O la vamos a considerar a la velocidad positiva, nos dice, o como otra cualquier magnitud que va a ser de tipo vectorial, ¿ya? En ese caso, ¿no? Cuando se dirige a la derecha o hacia arriba, ¿ya? Y negativa nos dice cuando se dirige hacia la izquierda o hacia abajo, ¿no? Eso tomando en cuenta un vector, ¿no? Sí, tomando en cuenta un vector, que enseguida lo vamos a graficar, ¿ya? Entonces la vamos a considerar con el criterio de signos y decimos positiva, ¿ya? Positiva. Cuando se dirige hacia la derecha o hacia arriba. Cuando se dirige hacia la derecha o hacia arriba. Negativa
cuando se dirige hacia la izquierda o hacia abajo. Aquí nos podemos graficar. A nuestro vectorcito de velocidad instantánea. Ya nuestro vectorcito de velocidad instantánea que puede ser en nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Ya nos dibujaremos nuestras coordenadas cartesianas. Y aquí vamos a tener, ustedes ya saben, el eje X. Este punto de intersección es el punto 0. Y. Vamos a trazar un vector de posición inicial. ¿Ya? Este vectorcito va a ser de posición inicial. Ya. No se olviden, este es el vector de posición inicial. Ya así se los estoy poniendo. Ustedes escríbanlo. Vector de posición inicial. A este vector de posición inicial lo vamos a llamar R de T sub 1. Ya, el vectorcito R de T sub 1. ¿Ya? Y nos vamos a dibujar otro vectorcito de posición final. Ahí lo dibujaremos. Ya, este va a ser el vector, no se olviden, de posición final. Y a este le vamos a llamar un R de T sub 2. Un R de T sub 2. Listo, ya está. Entonces, nosotros tenemos vectores de velocidad instantánea. Los vectores de velocidad instantánea van a recorrer una determinada trayectoria, ¿no? Nuestra trayectoria, por decir, puede ser una trayectoria que va a venir, no sé, recta, luego se puede doblar, puede seguir otra trayectoria recta, puede tener una curva, ¿no? Así puede ser, esa puede ser su trayectoria. ¿Ya? Entonces no se olviden, esta es la trayectoria de esos vectores, ¿no? ¿Ya? Esto es la trayectoria. Y nuestra velocidad instantánea, ¿no? Se puede estar desplazando, pero vamos a poner con color verde, ¿no? La velocidad en un punto puede estar así, ¿no? En otro punto, así, ¿verdad? Esa es la velocidad instantánea. ¿Qué va a hacer esta velocidad? Nos dice, va a analizar, dice, ¿no? La velocidad en cada punto, ¿no? Entonces podemos analizar de este tramo aquí, luego este pequeño tramito acá, luego este tramito de aquí, y así podemos ir, ¿no? Luego este de aquí, ¿verdad? Así punto por punto podemos ir analizando. Esa es la velocidad instantánea, ¿ya? Y nosotros podemos ponernos un vector de desplazamiento. Le vamos a hacer con verde. Este puede ser nuestro vector de desplazamiento, ¿ya? Ahí está el vector de desplazamiento. Bueno, me he salido demasiado. Hasta ahí. Este es el vector de desplazamiento. Ese vector de desplazamiento nosotros lo conocemos como el incremento de el vector R, ¿verdad? Ese es, ya, ese es el desplazamiento, ese es R, ¿ya? Y de ahí nosotros conocemos la velocidad media, ¿no? La velocidad media suele interpretarse como una velocidad que parte, ¿no? Del vector desplazamiento, así. Esa va a ser la velocidad media de nuestro vector. ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad media, pero el vectorcito de velocidad instantánea va a medir, ¿no? Esa velocidad en cada uno de los puntos. ¿Ya? En cada uno de los puntos.
Entonces, ¿qué significa esta velocidad media? Por ejemplo, en los ejercicios que hemos hecho, en el del vehículo. Del vehículo su velocidad media era 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero ese vehículo, si bien su velocidad media son los 60 kilómetros por hora, pero en un instante él puede ir a 40 kilómetros, a 20 kilómetros, luego también puede acelerar, ¿no? Y puede ir a 80, 100 kilómetros, ¿verdad? ¿Qué estamos calculando? El promedio de la velocidad que ha utilizado, nada más. La velocidad media es calcular el promedio de todas las velocidades que él ha usado durante su trayecto, ¿ya? Por eso se le dice velocidad media, ¿no? Es la que va a obtener un promedio de velocidades, ¿ya? De esa forma se lo tiene que entender, ¿ya? Entonces, la velocidad instantánea, ¿qué mediría de este vehículo que ha recorrido 60 metros sobre segundos? Tendría que medir en cada segundo cuánto de velocidad ha tenido, ¿no? Por decir, en el primer segundo 10, en el segundo 2, no sé, 10 metros sobre segundos, en el segundo 3, 20, en el segundo 4, 25, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, eso se refiere como velocidad instantánea. ¿Se entiende ese concepto de velocidad instantánea? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguno? Ya. Copien por favor lo que hemos hecho.
Ya. Entonces pondremos como subtítulo movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme. Nos dice, el movimiento más simple que podemos encontrar en la naturaleza el movimiento más simple que podemos encontrar en la naturaleza es un movimiento en línea recta. Es un movimiento en línea recta y con velocidad constante, ¿ya? Y con velocidad constante. Entonces, si hablamos de una velocidad constante, el módulo, dirección y sentido, ¿no es cierto?, van a estar relacionados a este. Y la aceleración va a ser nula, ¿no? No va a tener aceleración. ¿Ya? Entonces, podemos poner ahí, ¿no? Velocidad constante, ¿cómo le ponemos? Y por tanto, la aceleración es nula. Y por tanto, la aceleración es nula. ¿Ya? Muchos lo determinan o lo representan como MRU, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Podemos decir entonces que un móvil tiene movimiento uniforme, cuando su velocidad permanece constante. Cuando su velocidad permanece constante. Ya, cuando su velocidad permanece constante al transcurrir el tiempo. ¿Ya? O sea, no va a cambiar de velocidad, no va a seguir siendo la misma. Esto significa que en intervalos de tiempo, ¿ya? En intervalos de tiempos iguales, pondremos en intervalos de tiempos iguales, recorre distancias también iguales, ¿ya? Listo. Entonces veremos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Nosotros vamos a partir ahora
de la posición en cualquier instante, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta la definición de la velocidad, ¿ya? Entonces, veremos nomás esta parte que nos dice ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y para poder entender la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, podemos explicar lo siguiente. Podemos indicar que si consideramos un vehículo, pondremos un vehículo moviéndose con velocidad constante sobre el eje X. Ya se está moviendo sobre el eje X. En el instante inicial, T sub 1, ¿ya? El móvil se encuentra a una distancia, X1, ¿ya? X1, del punto de origen, del origen 0, no se olvide, ¿verdad? Del origen 0. Y su vector posición es R1, ¿ya? Y su vector posición es R sub 1. Para un instante posterior, T sub 2, ¿ya? T sub 2, su distancia es X sub 2, ¿ya? Su distancia es X sub 2. Y su vector posición, es también R2, ¿ya? Es R2. Nosotros rapidito nos podemos dibujar aquí nuestro vehículo, ¿no? ¿Ya? Ustedes ahí dibújense igual su vehículo. Bien. Listo. ¿Ya? Entonces, este vehículo nos dice que va a recorrer una distancia, dice, ¿no? Una distancia X1, ¿no? Recorre una distancia X1 y posteriormente recorre una distancia X2. Pondremos la primera distancia, ¿ya? La primera distancia que va a recorrer va a ser toda esta, ¿ya? Y esa distancia se llama la distancia X1, ¿no? Entonces, en este momento, el vehículo se va a encontrar en esta posición, ¿ya? Listo. Luego, este mismo vehículo nos dice, recorre una distancia X sub 2, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos nuestra distancia, va a recorrer una distancia, por decir, X sub 2. Esta es la distancia que ya está recorriendo en una segunda situación, a una determinada velocidad constante, ¿no? Entonces el vehículo ya se va a encontrar, pues, por aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí ya se va a encontrar el vehículo, ¿no? Ya ha recorrido esa distancia. Esto nos dice bajo una relación de posición, ¿no? Hasta aquí tenía una posición R, nos dice, ¿no? Hasta aquí tenía una posición R1 nos dice, ¿no? Una posición R1. Y luego ha tomado una posición R2, nos dice, ¿no? De aquí hasta aquí ha tomado una posición R2, ¿no? De ahí la diferencia de la posición 2 menos la posición 1. Entonces, considerando eso, nos dice, la velocidad ahora va a ser igual a la distancia 2
menos la distancia 1, ¿ya? Sobre los tiempos que ha tardado, ¿no? El tiempo 2 menos el tiempo 1. De aquí se tiene la relación de que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, ¿ya? Esto cuando la velocidad es constante, ¿ya? Cuando la velocidad es constante. Y de aquí nosotros podemos despejar la variable x y decir que esto va a ser igual ¿a qué? A la velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo. Esta es la definición del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Esa es la definición del movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Uniforme. ¿Ya? En la siguiente clase ya vamos a hacer ejercicios. Entonces espero que se haya entendido. Ya estamos en este movimiento rectilíneo. Yo creo que en la siguiente clase hacemos puro ejercicios para poder comprender. ¿Listo? Ya han terminado de copiar, no se van a salir, por favor, tenemos que tomar la captura de la asistencia. ¿Ya han copiado? Hola, chicos. ¿Ya Sí, está? yo ya estoy. Sí. Ya, ya. Ya, muchas gracias. Listo, entonces nos quedamos ahí. La siguiente clase del día lunes, que bueno, no sabemos cómo esté. Seguimos con nuestro avance. ¿Listo? Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que estén muy bien.